¿Qué tal? Bienvenidos amigos y seguidores de nuestro canal Inminente Final Apocalipsis Explicado. Hoy nos convoca un capítulo que tiene sus complejidades interpretativas, tales así que no hay un intérprete que pueda coincidir con otro prácticamente en cuanto al sentido de esta visión que vamos a presenciar, este cuadro que le fue revelado al apóstol Juan, como lo indica al comienzo de la revelación, no del Apocalipsis de Juan, para bendecirnos a nosotros precisamente con este velo que se descorre sobre eventos que van a transcurrir en el futuro del mundo. Esto es importantísimo para nosotros como iglesia saberlo, y por qué no decirlo, a mí me da la sensación, creo que de parte de Dios también hay un sentir, hay un impulso a que incluso las personas que no creen, aquellos que están siendo evangelizados, tengan un conocimiento de la revelación de Juan también. Ahora que hay tanta información fluyendo por vía digital en tiempo real, ahora que la gente está, bueno, por razones de fuerza mayor, que no viene al caso seguir aclarando, confinada en sus casas, el Evangelio va a llegar a ellos en formato, es cierto, digital, pero no menos efectivo, porque la palabra de Dios, a través de diversos medios más tradicionales, más innovadores, sigue expandiéndose, y eso es también parte del plan profético de Dios, que todos lleguen al conocimiento de lo que Dios hizo por nosotros en la persona de Jesús, de la salvación a la que podemos acceder si creemos al llamado de la fe en la cruz de Jesucristo, y por supuesto también la inminencia del establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Esta revelación de Juan, que es precisamente la materia que nos ocupa como canal, y hoy particularmente en nuestro video y nuestro encuentro y nuestra reflexión conjunta de hoy. Vamos a empezar con el Apocalipsis capítulo 12. Estamos en un pasaje, como decimos, que ha dado lugar a diversas lecturas. De nuevo estamos ante un cuadro que define la situación de naciones, pero en particular el foco sigue, como en el capítulo 11, y ya vamos a ver qué razones tenemos para pensarlo así, puesto sobre el pueblo de Israel, sobre esa etnia escogida, no en razón de cualidades intrínsecas a todos ellos, los hebreos estamos hablando, sino por el pacto que Dios hizo con los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Las misericordias firmes a David también. Todas las promesas hechas a los hebreos que fueron fieles, que respondieron positivamente al llamado de Dios en el Viejo Testamento, vienen a adquirir una forma en los tiempos finales del último llamado al arrepentimiento dirigido por Dios a esta nación, a esta etnia en particular, de la que hoy vamos a seguir ocupándonos. Estamos en el capítulo 12, de nuevo estamos ante un cuadro narrativo, decimos, es una descripción, pero incluye una narración que transcurre en dos planos diferentes. Esto ya vimos que es un recurso muy propio del Apocalipsis de Juan, de la revelación. En el capítulo 7 entendimos nosotros que hay dos muchedumbres, una en el cielo, los raptados, los que hayamos sido tenidos por dignos de estar de pie delante de Jesucristo, y abajo los que son sellados, que son los 144.000 procedentes de las 12 tribus de Israel. Así que de nuevo el mismo esquema narrativo se repite. Sucede una cierta cantidad de cosas y hay unos ciertos personajes. Acá habrás visto que nos pusimos un poquito pictóricos. No nos queda otra opción porque es muy dramático todo lo que se va a hablar ahora. Tan dramático como lo del capítulo 11, o incluso un poquito más dramático, porque acá se incluye un conflicto absolutamente declarado entre grupos humanos y el enemigo común de la humanidad. Bueno, dicho esto, vamos directamente al pasaje. Apocalipsis capítulo 12, dice así la versión NBI que venimos siguiendo hasta ahora. Viene resultándonos bien el optar por esta versión que no es tan circulada en idioma castellano, aunque ya se permitieron algunas interpretaciones, algunas lecturas interpretativas que van un poquito más allá de lo que dice el texto literalmente, pero que en el caso de lo que nos topamos la vez pasada no introducía ninguna confusión, simplemente era una interpretación que iba más allá del texto. Así que vamos. Apareció en el cielo una señal maravillosa, una señal que generaba maravilla. Al apóstol Juan, que es el que escribe esto, el amanuense del Apocalipsis, no solo es inspirada su escritura por el Espíritu Santo, sino que incluso a veces palabra por palabra les son dictadas por Dios desde el cielo. Una mujer revestida de sol con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias del parto. Primero que tenemos que observar en esta visión del capítulo 12, con esto se abre el capítulo, apareció en el cielo una
señal. Estamos ante símbolos, estamos ante signos. Esto no es literal, son símbolos, es simbología. Acá nos está autorizando Dios a hacer una lectura de un representamen, diría un semiólogo. Estamos ante una imagen alegórica. Y ya vamos a ver alegórica respecto de qué realidades. Una mujer revestida de sol, con una corona de 2 estrellas y la luna debajo de sus pies. Esto ha pasado a la historia y esto lo conoce muy bien la gente que está familiarizada con la simbología católica romana como una representación de la Virgen María. Ya vamos a ver por qué razón no es así, no debe interpretarse de esta manera, más allá de todo lo que la tradición ha hecho malinterpretando sistemáticamente incluso el texto bíblico. Las tradiciones se equivocan. Jesús confrontó a los fariseos y saduceos porque mediante sus tradiciones invalidaban el mandamiento de Dios. Bueno, en este caso están pervirtiendo la lectura de un texto que en sí mismo es bastante transparente. Revestida de sol, la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas. Es exactamente la descripción de la visión que recibió José, que se la contó a sus hermanos y a sus padres, que en principio se enojaron, no entendían que José les estaba hablando de su futura salvación, de un gran tiempo de hambruna que venía sobre Egipto. Todo esto está en Génesis capítulo 37, particular versículo 9, pero en el versículo 10 Raquel y Jacob se ponen a discutir y aclaran mejor el sentido del texto. La luna es Raquel, claramente. El sol es Jacob y las estrellas son los hijos de Jacob. Hay otras lecturas más alegóricas, como que la luna representa las fases cambiantes que tiene que vivir el pueblo de Dios, digamos, durante su discurrir por este mundo, que puede llegar a veces a ser valle de sombra y de muerte. Puede ser, no lo niego. El sol, bueno, el brillo de Dios, la gloria de Dios que reviste a los que verdaderamente son creyentes y obedientes a la palabra de Dios, cuya gloria no es nuestra, no es humana, sino que procede de lo alto. Es una gloria prestada, es una gloria que nos es dada por Dios. Bueno, lo de las 12 estrellas queda claro que son los 12 hijos de Jacob, las 12 futuras tribus de Israel. Así que estamos ante una mujer que representa al pueblo hebreo. Yo respecto de eso no tengo ninguna duda. Representa al Israel de Dios, a los israelitas que son fieles, aman al Señor y responden afirmativamente ante el llamado de la fe en Dios. Dice que estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias del parto. Esto de encinta está buenísimo porque en el texto griego dice en realidad que estaba con panza, digamos. Textualmente la manera de decir estaba embarazada era tenía una gran panza, tenía algo dentro conteniendo que no la dejaba tener paz, sino que estaba angustiada. Dice, apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo encendido, rojo escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una diadema en cada cabeza. Después se lo va a identificar claramente con Satanás. Aparece en el cielo, en principio, en la señal que está describiendo el apóstol Juan. Color rojo encendido como la sangre, como el fuego, como la muerte, la destrucción y la devastación que trae este dragón, que no es otro que Satanás, el adversario común de Dios y del género humano, de Dios y de los humanos, en especial que reflejan mejor la gloria de Dios, los hombres piadosos de todos tiempos. Dice, bueno, 7 cabezas y 10 cuernos es muy similar a la descripción que se va a hacer en el próximo capítulo de esa formación política y espiritual que va a ser el imperio del anticristo. Son iguales, solo que a uno se le describe como el dragón, Satanás, y a otro como la bestia, pero la descripción es idéntica. Diademas en sus cabezas significa autoridad, y los cuernos, bueno, ya vimos, significa reinado y significa capacidad punitiva, capacidad para sujetar mediante la fuerza bruta a los seres humanos. Esto tanto en el caso del bien como para el mal. Los cuernos no tienen acá una connotación negativa, como si fueran solo para dañar, sino que a Jesucristo también se lo describe como un cordero con 7 cuernos, quiere decir poder, capacidad punitiva, capacidad para castigar. Dice, con la cola arrastró esta serpiente, este dragón que se nos está describiendo, la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Estas estrellas, está aludiendo a una simbología que recoge del profeta Daniel, representan los ángeles que se van a sumar, que se sumaron a la rebelión de Satanás en el cielo contra Dios. Satanás fue creado un ángel perfecto, pero entró en soberbia, quiso ocupar el lugar de Dios y fue expulsado del tercer cielo y queda suspendido en una zona intermedia que de esto vamos a hablar más adelante, que tiene que ver con la cosmovisión
de los hebreos y la cosmovisión bíblica, porque se está hablando de un cielo diferente en el sentido del que nosotros lo entendemos modernamente. Así que, bueno, vamos a aclarar eso también. Dice, cuando la mujer estaba para dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Así que la mujer estaba a punto de dar a luz y estaba por dar a luz, ya vamos a ver a quién. Dice que el dragón se preparó para devorar a su hijo. Constantemente Satanás ha hecho todo lo que ha podido para frustrar los propósitos de Dios. Satanás no sabía quién era el Mesías. No sabía que ese niño en el pesebre de Belén tenía que ser el Mesías. Fue dándose cuenta, no es omnisciente, así que pudo engañarse respecto de la identidad del Mesías. Fue enterándose por boca de los seres humanos. Se fue informando, está bien informado. Satanás no sabe todo, pero está muy bien informado. Está mejor informado que lo que pueden llegar a estar los seres humanos. De eso no tengamos dudas. Pero a lo largo de la historia, Satanás ha pugnado por destruir a la simiente de los piadosos y de los justos. Lo ha tratado de hacer cuando hizo asesinar a Abel por manos de Caín, que era directamente un heredero espiritual de Satanás. De esto se habla en la carta de Juan. Lo hizo todas las veces que atacó a los israelitas, que por ejemplo quiso que la figura de Abimelech o la figura de Faraón violaran a la mujer de Abraham y a la mujer de Isaac. Bueno, todas estas cosas trataban de frustrar el hecho de que Dios había prometido una simiente de la cual saldría después el Mesías, el Salvador del mundo. Así que a lo largo de la historia, y por ejemplo, y muy en particular bajo la forma de ese fenómeno político y cultural y espiritual llamado antisemitismo, Satanás ha intentado frustrar los propósitos de Dios para con el ser humano. Lo ha hecho a lo largo de la historia y lo seguirá haciendo hasta el final. Llama a esto Pablo el misterio de la perversidad, de la rebelión, de la iniquidad. Satanás trata de hacer eso, de destruir el plan de Dios y de frustrarlo. En la medida en que, bueno, a él le parece que es posible por lo menos intentar hacerlo, lo hace. Entonces se planta delante de esta mujer que está para dar a luz. Ella dio a luz un hijo varón. Ya tenemos al tercer personaje, la mujer, los israelitas fieles, el dragón, que representa a Satanás, y el hijo varón. Este que gobernará a todas las naciones con puño de hierro. Acá tenemos un gran enigma. Ya tenemos dos enigmas en particular. La mujer pensamos que es un enigma solucionado. Nos parece que la interpretación es bastante clara, bastante asequible para cualquiera. No hay mucha discusión respecto de que es una figura que representa a Israel. La mujer es constantemente a lo largo del Antiguo Testamento un símbolo de Israel, de la relación entre Dios y los hebreos. Después aparece este hijo varón en escena que ha sido casi unánimemente identificado por todos los teólogos con Jesucristo. Se lo describe como el que va a gobernar a las naciones con puño de hierro, con cetro de hierro, dicen algunos. Esto aparece en el Salmo 2, el Salmo mesiánico, el que dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré a las naciones como herencia. Bueno, todo ese salmo que es mesiánico y que habla del establecimiento del reino de ese Mesías, al que Dios además llama su propio hijo. Así que es sumamente significativo y está citando justamente ese salmo, el versículo que acabamos de recorrer juntos de la revelación de Juan. Pero hay otra interpretación que yo propongo y que no es tan común, y es que este hijo varón no es otra cosa que la iglesia judeo-gentil, toda la iglesia en su conjunto. ¿De dónde me tomo para interpretar de manera tan arriesgada un pasaje que ya tiene una interpretación previamente establecida por la tradición cristiana en este caso? No hablamos de tradición romana, no, nada. La tradición cristiana evangélica. Que en Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 y 27 se le promete a la iglesia que gobernará a las naciones con cetro de hierro. Eso quiere decir que nosotros participaremos de atributos de Jesucristo. Otra cosa, otro elemento, otra pista, otro rasgo que me permite a mí identificar esto con la iglesia judeo-gentil, que este hijo varón es raptado. Se habla de herpasce, que viene de harpazo, es el pretérito de harpazo. Expresa en tiempo pasado el verbo harpazo, que quiere decir raptar, robar. Jesucristo no fue exactamente raptado hasta la presencia de Dios.
Algunos dicen, bueno, los que se aferran a que este es Jesucristo, ¿no? Bueno, Jesucristo fue sacado, fue extrapolado, fue arrancado del posible dominio de Satanás sobre él. Es un poquito rara la interpretación. Creo que queda mucho más a mano entender que se refiere a la iglesia que va a ser raptada antes de que comience la persecución contra los fieles de Israel, contra esos hebreos que se van a convertir a Jesús durante los últimos años del Apocalipsis. Es una propuesta que hago, no es una absoluta imposición, nada, no, simplemente es como lo vengo entendiendo yo desde hace algunos años. Dice, su hijo fue arrebatado y llevado para Dios, que está en su trono, y la mujer huyó al desierto a un lugar que Dios le había preparado para que allí la sustentaran durante 3 años y medio, 1260 días, dice el texto original griego del Apocalipsis. Son los segundos 3 años y medio. Ahora no tenemos esquema temporal. Hoy estamos muy pictóricos. Nos comimos lo de la línea de tiempo, pero bueno, no había tampoco espacio. Lo había pensado, pero lugar no había. Bueno, durante los últimos 3 años y medio son los días de la gran tribulación, de la angustia de Jacob, que van a atravesar los hebreos que se conviertan a Jesús, después de los eventos que venimos describiendo desde el capítulo anterior, el capítulo 11. Son capítulos centrados en la conversión de Israel y en qué va a sucederle a Israel una vez que se convierta a Jesucristo. Va a venir una gran persecución de parte de Satanás y sus fuerzas espirituales y terrenales. Van a correr riesgo físico y muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, van a dar sus vidas por la fe en Jesús. Entonces, en este lugar inhabitado, en este desierto, no se aclara que sea un desierto textual, sino que se dice en un lugar inhabitado. Hasta hay discusiones y disputas teológicas sobre si va a ser o no al sur del Mar Muerto, en la ciudad de Petra. No tenemos la menor idea de cuál va a ser el lugar físico donde estos hebreos convertidos a Jesús van a ser sustentados por Dios. Pero Dios permite a veces que haya persecuciones sobre los creyentes. A veces nos lleva al desierto, nos trata de manera particular en el desierto. Dicho sea de pasada, estamos en un tiempo desértico alrededor del mundo. Son momentos particulares donde Dios atrae a su pueblo y habla a su corazón. Así que es un tiempo para aprovechar en cuanto a lo espiritual, dicho sea de pasada. En ese tiempo Dios garantiza que, aún alejados del resto del mundo y de la civilización humana, Dios nos va a sustentar. Él es fiel, así que a confiar y a estar tranquilos y a no estar divagando y delirando con interpretaciones raras sobre lo que ocurre. Este desierto lo creó Dios y el primer objeto de su interés, yo no tengo la menor duda, es tratar más y mejor con los que ya son suyos, con su iglesia. Se desató entonces una guerra en el cielo, ya pasamos a un plano superior. Esto acontece en la tierra, lo otro en el cielo, lo que se nos va a narrar a partir de ahora. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Miguel, según Daniel capítulo 12, es el príncipe de los ángeles que combaten a favor de los hijos de tu pueblo, o sea, de los hebreos. El príncipe de los ángeles que defienden a Israel y al plan de Dios que se va a realizar en la nación escogida entre los pueblos. Combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez les hicieron frente, o sea, una tercera parte de los ángeles que se rebelaron y se fueron con Satanás versus las 2/3 partes que permanecen leales a Dios. Además de que Dios es el Todopoderoso, tiene incluso mayoría en cuanto a la lealtad de su ejército celestial, para recordar. Este y sus ángeles a su vez les hicieron frente, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Estamos hablando del tercer cielo, donde está la presencia de Dios, el trono de Dios, a donde vamos a ver de qué se ocupaba en particular Satanás. Dice, así fue expulsado el gran dragón, y acá se pasa a interpretar directamente a este personaje que había aparecido en forma de símbolo. Ahora se nos dicen las realidades, pasamos de lo connotativo a lo denotativo y directo. Fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y engaña al mundo entero. Diablo quiere decir el acusador, el que se opone a la voluntad de Dios. En griego quiere decir esto. Satanás es el adversario, el que se levanta contra Dios. Este ya es un término de procedencia hebrea.
La serpiente antigua es la que sedujo a Adán y a Eva de comer del fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal, ocasionando todas las consecuencias que lamentamos hasta el día de hoy y de las cuales justamente se nos va a empezar a librar conforme avance este proceso de redención del mundo y ya la puesta, digamos, en acto del reino de Dios sobre la tierra. Esto se va a transformar en una realidad tangible para todos, no ya una realidad prometida ni una realidad espiritual. El reino de Dios va a tener una sede física en este planeta, un planeta que va a ser transformado a 0 kilómetros, como si no hubiera habido pecado original. Dice, así fue expulsado el gran dragón. Acá se pone un apelativo, un adjetivo que denota la inmensidad, el poder que tiene este querubín, este ángel rebelde, aún caído y expulsado de la presencia de Dios. Dice, y que engaña al mundo entero. Es el gran astuto, el gran seductor y el gran engañador. Satanás viene siempre a través de estratagemas. No da la cara como diablo mismo, sino que se presenta como ángel de luz, engaña, se presenta como algo bueno, incluso finge ser religioso, finge piedad, una falsa piedad, y así mantiene apresadas a las naciones alrededor del mundo. Ya vamos a ver la obra maestra de la estratagema de Satanás, que fue la creación de una falsa iglesia, de una mujer que no va a estar revestida de sol, ni va a tener todos esos atributos dados por Dios, sino que va a ser una ramera que a través de su seducción va a convencer a la gente de que pueden seguir siendo piadosos practicando la perversidad y todo. Así que engaña al mundo entero, Satanás, y va a tratar de engañar a los cristianos, va a tratar de engañar a los piadosos, tratará de engañar incluso a los escogidos, a los que serán parte de ese pueblo hebreo que se van a hacer cristianos, sin duda va a tratar de engañarlos también. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. La caída de Satanás tiene varias fases, digamos así. En primer lugar, se rebela contra Dios y es expulsado del trono de Dios. Ya no está junto a Dios, como está en Isaías 14 y Ezequiel capítulo 28. Pero tampoco es arrojado a la tierra. Jesucristo, cuando los discípulos salen a hacer milagros, cuando envía a los 12, dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pretérito imperfecto, acción no concluida. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esto está en Lucas 10:18 para los que lo quieran buscar. Y finalmente es arrojado sobre la tierra con sus ángeles y tiene, como se va a aclarar, poco tiempo. Esto va a ocurrir durante los 7 años finales que narra el Apocalipsis. Si durante los últimos 3 años y medio o antes, no lo sé. Yo opino que al comenzar los 7 años, porque es cuando la iglesia es llevada, es raptada a la presencia de Dios. Ahí comienza el accionar de Satanás en su expresión máxima. Si bien la bestia se va a manifestar en los últimos 3 años y medio. Hay discusiones en cuanto a esto, no es importante de verdad en este caso. Dice, luego oí en el cielo un gran clamor, han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Mesías, de su ungido, de su rey, de su Cristo, esto es en griego, ¿no? El Mesías, el ungido, el rey por excelencia, el descendiente de David, el que va a establecer el reino sobre este mundo, en particular en la tierra de Israel. Porque ha sido expulsado y a esto se dedicaba cuando vagaba en los espacios celestiales, en esa zona intermedia entre el tercer cielo donde está Dios, el cielo, digamos, exterior a nuestra atmósfera y el cielo que vemos nosotros cuando nos levantamos cada mañana, que es el cielo inferior, digamos así. Bueno, en ese espacio cósmico intermedio se mueven todos estos ángeles perversos de Satanás. Pero ¿a qué se presentaba en la presencia de Dios Satanás? Precisamente a lo que cuenta el libro de Job, y acá nos recuerda el Apocalipsis, a acusar a los piadosos, a los hijos de Dios, noche y día. Sin descanso, Satanás acusa a los escogidos de Dios. ¿Y de qué los acusa? ¿De qué nos acusa? Y esto está muy bueno para hacer una reflexión diaria. De servir a Dios por interés. ¿Acaso teme Job a Yahvé de balde? ¿Acaso no te está sirviendo porque le diste prosperidad, le diste éxito, le diste familia, casa, auto, buen nombre? Lo rescataste, le diste un montón de cosas, por eso Él te sirve, por eso Él te adora.
Aún hoy en día Satanás puede llegar a acusarnos de esto. Así que tenemos que estar segurísimos de que nuestro amor a Dios es incondicional y es porque Él es Dios, no es por nada de lo que Él nos haya dado en esta vida. En definitiva, no nos vamos a llevar tampoco nada de lo que Él nos dio. Lo agradecemos con todo el corazón, pero no lo servimos, no lo adoramos porque Él nos dé, ni nos haya dado, ni nos pueda llegar a dar en lo sucesivo nada de tipo material. Nosotros no servimos a Dios por lo que Él nos da, sino porque Él es Dios y porque merece toda nuestra adoración. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron su vida, sus almas, dice textualmente en griego. Dice, como para evitar la muerte. Por eso, alégrense cielos y ustedes los que los habitan. Vamos a centrarnos en la razón por la cual los cristianos somos y seremos vencedores. Da 3 razones. Una de orden celestial, por la sangre del Cordero. Nosotros vencimos a Satanás porque Jesús venció a Satanás en la cruz. Ahí es la sentencia total de condenación y de derrota para Satanás. Ahí se termina, es el comienzo del fin del reinado de Satanás, cedido por Adán y Eva, sobre todo el universo y todo lo visible. Dice, segunda razón, por el mensaje del cual dieron testimonio. La predicación, la proclamación abierta de la palabra de salvación es otro instrumento, es la espada esa que se hunde en el corazón del reino de las tinieblas. La luz vence a las tinieblas. Los cristianos tenemos que estar siempre firmes dando combate, proclamando la verdad sin rodeos, sin ponerle paños fríos, sin ocultar nada, sin dosificar, sin entremezclar elementos de psicología o elementos motivacionales o elementos de realización personal, ni nada por el estilo, o marketing. No, la palabra, la verdad pura y dura que nos revela nuestro Dios. La palabra de salvación mediante la fe y el arrepentimiento. Y un tercer rasgo que nos permite a nosotros declarar victoria sobre el reino de las tinieblas, dice, no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Estamos muertos a nosotros mismos, vivimos para Jesús. Nos morimos. Eso representa el bautismo justamente. Morimos a nuestra vida, ya no vivimos nosotros más. Cristo vive en nosotros, dicen las versiones más clásicas de la Biblia. Bueno, ya no vive más el viejo Guillermo Álamo, vive Cristo en mí y por eso yo puedo decir que vencí a Satanás. Lo vencí porque ya no estoy yo, es Cristo el que venció a Satanás y yo no valoro mi vida. Es esa una situación en la que tiene que estar todo cristiano, la disposición a vivir para Cristo y si es necesario morir también por Él, sin ninguna clase de temor. A un cristiano no debería hacerle mella la amenaza de que corra riesgo su seguridad física ni su vida, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya no vivimos para este mundo. No podemos temer lo que nos pueda hacer el hombre. Dice, por eso alégrense cielos y ustedes los que los habitan. O sea, acá esto es una típica apelación, un apóstrofe, ¿no? Bien estilo hebraico. Alegraos, oh cielos, y bueno, y todos los que habitan en los cielos. Dice, pero ay de la tierra y el mar. Acá estamos hablando de los órdenes creados, ¿no? Porque el diablo lleno de furor ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo, precisamente los 7 años de cuenta regresiva, según pienso yo. Otros intérpretes dicen los últimos 3 años y medio, cuando surja ese poder satánico en Roma. Es poco tiempo, va a ser poco tiempo, y en ese poco tiempo va a ser los desmanes y las cosas más tremendas que no se puede ni imaginar la humanidad actual, que está asustada por una epidemia que es cierto que tiene lo suyo, pero no tiene ninguna comparación con lo que está por venir sobre la faz del mundo. Bueno, la tierra y el mar, los órdenes más terrenos, temblarán cuando empiecen a ocurrir estas cosas. Cuando el dragón se vio arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Ya que le fue raptado el hijo varón, se fue a perseguir a la mujer que seguía sobre el mundo. Pero a la mujer se les dieron las 2 alas de la gran águila. Acá tenemos el dibujito, perdón por mis capacidades pictóricas. Dice, para que volara al desierto o a un lugar inhabitado donde sería sustentada durante tiempos y medio tiempo. Así lo decía el profeta Daniel, recordábamos, 3 años y medio precisamente, lejos de la vista de la serpiente.
Las alas de la gran águila son un recuerdo de como Dios narra el hecho de haber rescatado a los hebreos de delante de las fauces del faraón y sus ejércitos. Las alas del gran águila vuelven a ponerse de manifiesto para sobrenaturalmente rescatar a esta mujer que representa también a los fieles de Israel delante de un futuro faraón que se va a levantar de las entrañas mismas de las tinieblas y de sus fuerzas. Dice: la serpiente persiguiendo a la mujer arrojó por sus fauces agua como un río para que la corriente la arrastrara. Imagen sumamente corriente en la literatura apocalíptica del Antiguo Testamento. Yo la recuerdo mínimo del profeta Daniel, también aparece en Ezequiel. Es esta imagen de ríos representando invasión y persecución militar. Es bastante común que se use esta imagen de inundaciones, de ríos. Bueno, eso representa una persecución orquestada a través de grupos humanos muy ingentes. Por eso, como un río, van a fluir en busca de esta mujer a la que Dios va a amparar en lugares inhabitados. Dice: pero la tierra ayudó a la mujer, abrió su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por sus fauces. Siguen las ayudas sobrenaturales de parte de Dios, haciendo que la misma tierra socorra y oculte a los fieles de Israel que van a huir para ser sustentados por Dios en el desierto, como ya ocurrió en los tiempos del Éxodo, que duró 40 años. Esta vez va a durar solo 3 años y medio intensísimos, es cierto, pero bueno, va a ser también un tiempo de trato con Dios en el desierto. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesucristo. Dice: y el dragón se plantó a la orilla del mar. Interesante, pues ya vamos a hablar de eso. No todas las versiones lo traducen así. Yo pienso que esta es la traducción justa. Punto más para la NBI en este caso. Los descendientes. O sea, si pensamos, la mujer son los fieles de Israel. ¿Dónde están los 144.000? Acá hay un gran tema interpretativo. Yo te voy a decir lo que yo vengo entendiendo por esto, pero es una interpretación, digamos, sujeta a que la tomes o la dejes. Acá cada uno tiene que hacerse cargo de su lectura de los hechos, porque no es tan claro en este caso qué símbolo representa a cuáles personajes de la historia que se va a narrar en los últimos 7 años del Apocalipsis, el corpus narrativo del Apocalipsis, la revelación de Juan. Si los 144.000 son la mujer, y el 12, la insistencia en el 12, en las 12 tribus, daría pie a eso. Son estos varones y vírgenes que van a ser decapitados finalmente. La mujer sería raptada al desierto, pero estos serían muertos uno a uno. Otra lectura es: la mujer representa a la gran masa de los hebreos que se van a convertir después del testimonio de los 2 testigos, de estos 2 profetas que Dios va a levantar, que veíamos en el capítulo 11. Que cuando vean que el anticristo quiere instalar su imagen en el templo, dirán: bueno, viene la devastación, y van a salir huyendo a toda velocidad y Dios los va a amparar en el desierto. Son mujeres, varones, de todas las edades. Como decía Jesús: oren para que no les toque huir en día de reposo, y ay de las que estén encintas o críen hijos chicos en aquellos días, porque vendrá una gran tribulación cual no la ha habido ni la habrá jamás en la historia del mundo. Bueno, estos serían entonces todos los hebreos. ¿Y los descendientes serían quiénes? Los 144.000. Además se habla de que estos descendientes son sobre los que va a desfogar, sobre los que va a desahogar su ira el dragón, o sea, la serpiente, Satanás. Estos descendientes van a quedar al alcance del dragón y esta mujer va a ser amparada en el desierto durante 3 años y medio. ¿No morirán los que sean parte de esta mujer? Da la impresión de que no. Entonces, ¿los 144.000 quedan acá? ¿O quiénes son estos descendientes de la mujer? ¿Serán tal vez algunos gentiles que crean en el testimonio de los 2 profetas? No tenemos la menor idea. Esta es la interpretación más corriente, que entre estos descendientes podrían llegar a estar los 144.000 varones y vírgenes que van a seguir el testimonio de Jesucristo y que van a ser muertos uno a uno. Van a ser como la selección
de las selecciones de todos los pactos de Dios, porque van a ser hebreos muy piadosos que se van a convertir a Jesús y que van a tener una conducta ejemplar. Judíos, varones y vírgenes, 12.000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Así que enfurecido el dragón se fue a hacer la guerra contra ese resto de los descendientes, el remanente fiel. Algunos se acuerdan acá de la palabra resto, la palabra remanente, el remanente fiel de los fieles israelitas. Y se preguntan si acaso estos descendientes, entre los cuales quizás estén los 144.000, no ocuparán algún tipo de función evangelística. La Biblia nunca sugiere que haya evangelismo durante los días del Apocalipsis. Y ya vamos a ver un rasgo que nos permite pensar que ni siquiera los 144.000 van a estar haciendo obra de misioneros en el mundo. Pero bueno, tiempo al tiempo. Dice, y el dragón se plantó a la orilla del mar. Esto aparece normalmente porque no se aclara la persona gramatical en el texto griego original y yo me quedé parado sobre la orilla del mar. No, Juan contempla la visión, Juan ve lo que sucede, pero él mismo no está en el mar, es lo que está contemplando él. Entonces alguien se plantó a la orilla del mar. Acá identifica la NBI acertadísimamente, a mi juicio, que se trata del mismo dragón. El dragón se queda plantado sobre la arena a orillas del mar. Y lo que sigue en el capítulo 13 le da plenamente la razón a esa lectura, porque estamos hablando del mar como sinónimo de las multitudes, de las masas, de los grupos ingentes de personas que no siguen a Dios, ni tienen su testimonio, ni tienen paz en sus corazones, sino que son como el mar, fluctúan, están sujetos a las fuerzas cósmicas, digamos así, nunca tienen equilibrio, están lodosos y sucios, y su reino tiene que ver con las tinieblas muchísimo más que con la luz. Sobre esos mares va a levantar su imperio precisamente el dragón cuando levante a su imagen y semejanza a su hijo, al único ser al que se llama, bueno, no el único, ya vamos a ver eso, el hijo de perdición, el anticristo. Ese es justamente el contenido del capítulo 13, el capítulo que nos ocupará en breve cuando lo subamos a nuestro canal. Así que tenemos un conflicto en la tierra entre Satanás y sus huestes, y teníamos un conflicto en el cielo entre Dios, los ángeles leales y los ángeles que se rebelaron contra él, encabezados por este adversario, por este Satanás. De esos dos conflictos emerge como una realidad que se desarrolla en una trama narrativa lo que cuenta el Apocalipsis. Pero no es solamente un conflicto librado como si fueran las fuerzas del caos, ¿no? Como esas teorías que andan por ahí circulando en la física más moderna. Dios está perfectamente en control de todo. Dios sabía que iba a ocurrir esto y tan luego, esto fue redactado cerca del año 90 después de Cristo y estamos viendo que los hechos se preparan para realizarse en nuestros días. Así que Dios tiene absolutamente todo previsto, incluso desde antes de ser creado el mundo, como dice más de una vez el texto de la revelación de Juan. Así que nos espera llegar a la parte que más suele interesar a los lectores e intérpretes del Apocalipsis, que es el capítulo en el que se habla de ese gran monarca que Satanás, que el dragón, que la serpiente antigua, va a levantar para gobernar sobre los hombres que hayan decidido darle la espalda a la verdad de Dios. Estamos hablando del anticristo. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Dios te bendiga. Nos encontramos en el próximo video. No te olvides de dar like y de dar compartir. En nuestro canal hacemos esto para que la palabra de Dios siga expandiéndose. Así aceleramos de pasada la venida del Señor. Dios te bendiga. Nos vemos.